El libro de Hebreos dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los seres humanos. Dios habla y nosotros tratamos siempre de explicar las cosas con la Biblia, con el texto bíblico. Y vamos a tratar de referirnos a la Biblia. Le voy a pedir, vamos a leer solamente 3 pasajes. 2 rapiditos al principio, para hacer una explicación. Él explicaba al principio todo que es un paso de obediencia. Y un paso de obediencia que ¿quién lo dijo? Porque acá no hay una liturgia. No es que hay un escrito de las iglesias donde se practica el bautismo de una forma. Hay escrito, un paso de obediencia que lo dijo Jesucristo mismo. Dios en la persona de Cristo un poquito antes de ascender. Él después de resucitado se encontró con sus discípulos. Hay 3 estadios. Apenas resucitado, a mitad más o menos del tiempo de resurrección, que son 40 días. Y justo a los 40 días cuando asciende, da la última parte de este mandamiento. Este mandamiento se encuentra en 5 textos, pero vamos a leer solamente 2. El primero está en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y dice, y les dijo... Jesús estaba hablando con sus discípulos y dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y acá entra por primera vez la palabra bautizados, la palabra bautizo, que después la vamos a explicar. Lo están viendo allá y ven que cómo están las partes. El que creyere, el anterior que dice, id y predicar, es el evangelio, evangelizar. Por eso te invitaron a esta reunión hoy. Por eso te pidieron que nos vengas a acompañar en este tiempo de fiesta, porque hay un evangelio que queremos contarte. Pero es la primera parte de la ordenanza que Jesucristo dejó a la iglesia. Y de predicad. Después dice el bautismo. Pero lo amplía en Mateo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 28. Si ustedes ven en las Biblias, no aparece en las pantallas, pero si ustedes buscan en las Biblias, se ha agregado algo al principio de cada relato. Son escritos que no son la Biblia, pero son ayudas para entender un poquito más lo que está diciendo. Y le pusieron la gran comisión, el gran mandato. Y en la gran comisión, lo primero es ir y predicar, después dice, por tanto, y del 19, versículo 19, por tanto, id, de vuelta el salir, primero predicamos, ¿y qué dice? Haced discípulos en todas o a todas las naciones, bautizándolos. Entonces, ¿qué explicaba recién? Ellos tuvieron un curso, primero de membresía y de bautismo. ¿Qué sucedió en la vida de ellos? Hicieron una manifestación de fe. Emma lo hizo a los 5 o 6 años, me ganó yo a los 7. Fue mucho antes. Me acuerdo que a los 7, en la iglesia donde me congrego el día de hoy, una reunión de escuela dominical, estaba sentado en esa zona, al final, y la persona que hablaba acá, don Francisco de Verde, un misionero que está en la iglesia Bernal, hablaba del pecado. Y decía que el pecado me separaba de Dios. Y que por esa separación yo no iba a poder ir a la presencia de Dios de ninguna manera. Y explicaba la resolución, la forma que Dios presentó para que ese pecado no estuviera más en mi vida. Y me acuerdo en ese lugar, en ese banco, a los 7 años, haber perdido perdón a Dios. Y me acuerdo haber salido caminando a tomar el 252 con mis abuelos y contarle que a los 7 años yo sentí una paz que no tenía hasta ese momento. ¿7 años? Sí, a los 7 años. Porque tiene que pasar esto. El evangelio tiene que impactar tu vida. Después en la iglesia, quien te habló, quien está cerca, te va a discipular. ¿Qué es discipular? Leer la Biblia. Y contarte lo que Dios dice. La palabra de Dios es la que cambia las personas. No cambia el venir acá una y otra vez, sentarte religiosamente en un salón que se llama y tiene el título de iglesia, sino leer la palabra de Dios y tener comunión con Dios. Y tu vida se va a desarrollar. ¿Y qué va a querer hacer? Lo que dice acá, bautizarte, que es lo que vemos hoy. Pero fíjense 3 detalles. La persona acepta el evangelio. La persona acepta ser discipulada. Y la persona decide bautizarse. Por eso son adultos todos los que deciden bautizarse y no niños. El niño no puede decidir bautizarse cuando está en los brazos de alguien. Y no lo estoy inventando yo, les acabo de leer la Biblia. Jesucristo mandó, antes de resucitar, que hiciéramos esto.
Y por eso para nosotros es una fiesta, porque vemos cristianos hoy que eran personas pecadoras como vos o como yo, pero que un día se encontraron con Dios. Vieron en la cruz de Cristo la salvación de su alma, la posibilidad de que sus pecados sean perdonados. Y lo aceptaron. Dijeron, perdón. Y su vida cambió y empezó un proceso en su vida. ¿Dónde culmina? En el bautismo. ¿Y qué es el bautismo entonces? La palabra bautismo, la idea es de sumergir. Por eso no se practica un bautismo por aspersión, que es cuando yo mojo, sino por inmersión. Porque la palabra lo que está diciéndome es que se sumerge. ¿Y por qué usaron la palabra de sumergir? Porque en otro texto que no vamos a leer hoy por el tiempo, me quedan pocos minutos, dice que en la representación de sumergir es lo mismo que cuando Jesucristo estuvo en la tumba 3 días y al tercer día resucitó. Y es la misma analogía, ejemplo o figura de lo que va a pasar con los cristianos cuando un día Jesucristo nos venga a buscar. Y es el final del mensaje del Evangelio que vamos a hablar. Por ahora dejamos así. El bautismo es una representación exterior de lo que pasó en el interior. Lo explicaba hace un minutito, rápidamente. Me dejó a mí la otra parte. Pero es hacer eso. En la vida de cada uno de ellos y de todos los cristianos que están hoy acá sentados, en un momento, en su alma, Dios perdonó los pecados por la sangre de Cristo. Dios limpió su alma de todos los pecados. La Biblia le llama redimir, que es pagar el precio por la culpa que no tenía forma de pagarla. No sé los que tienen auto acá, pero vieron que si se va la ruta por la ruta 2 y no se, a Mar del Plata, por la ruta 2 y no se tiene cuidado, terminás el verano con una parva de multas, ¿no? Porque hay por todos lados, detrás de un arbusto, en un poste, en un cartel, móviles, y tenés que estar 10.000 ojos. Ahora, cuando en estos tiempos te llega una cantidad de multas así, y en marzo empezás la escuela y vienen todos los gastos y se te hace tan difícil pagarlo. Imagínense, es un ejemplo burdo que le acabo de decir, pero imagínense los pecados que cada uno de nosotros tenemos. ¿Con qué se pagan? Dice la Biblia que con nada se pagan. No hay acción que yo pueda hacer, no hay obra que pueda hacer, no hay absolutamente nada que pueda hacer que pueda borrar, limpiar, restituir algo del pecado. Y el pecado no es muy complicado. Vamos al ejemplo de la ruta de vuelta. Si yo sé que tengo un semáforo en rojo y el rojo no puedo pasarlo, y cuando se pone en amarillo, como buenos argentinos que somos, en vez de ya empezar a frenar, ¿qué hacemos? Aceleramos para tratar de llegar, lo cual la física indica que no se puede, pero nosotros lo hacemos igual. En el momento que yo decido poner el pie al acelerador, sin ponerlo, en el momento que yo decido, ya pequé. Ya corrompí la regla. Porque en mi interior decidí que voy a hacer esa acción. Aún más cuando la realizo. En la ruta te llega la multa, si te agarran, ¿no? Pero Dios mira los corazones. Dios mira las mentes. Dios mira las acciones. ¿Y cómo vas a pagar? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo va a pagar el mundo por los pecados que hay en la mente, en el corazón y la acción de cada ser humano? Era imposible. Y ahí Dios envió a Jesucristo, que vivió como vos y como yo, 100% Dios, 100% hombre. Vivió 33 años aproximadamente, no está escrito en el texto, se piensa, pero lo que sabemos es que aproximadamente a los 30 años él pasó por las aguas de bautismo. Y como decía Sebastián, inmediatamente fue llevado a ser tentado y después inmediatamente empezó su ministerio público, con el único propósito de vivir como vos y como yo, pero sin cometer pecado, ni con la mente, ni con el corazón, ni con la acción. Y vivir en una vida como Dios pide. ¿Y qué sucedió? Llegado el momento de la cruz, él no tenía que haber muerto. ¿Por qué? Porque no había cometido pecado. La Biblia dice claramente que el que peca muere. Si vos no pecás, vos no morís. Pero como todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y estamos para morir, para que un día el aliento se vaya. Jesucristo no tenía que morir.
pero fue a la cruz voluntariamente a entregar su vida por vos y por mí. Entonces la sangre de un inocente pagaba las culpas de todo el mundo. No importa la profundidad o la calidad de la culpa. Vos no me conocés a mí como yo no te conozco a vos. Vos no sabés la cantidad de pecados ni la calidad de pecados que hago, pero yo tampoco sé la tuya. Ahora Dios sí lo sabe. Y la sangre de Cristo pagó por tu pecado y por el mío. Pagó por el pecado que te tiene en la conciencia desde que lo hiciste y te la marca. El que no te deja dormir de noche. El que no te deja tranquilo. El que está ahí en tu mente y te inquieta. Porque para eso Dios creó la conciencia. La sangre de Jesucristo perdona todos los pecados. Y dice el libro de Hebreos que tiene el poder de limpiar nuestra conciencia de las obras muertas. En ellos pasó. Jesucristo muere. Su alma va al cielo, al Padre. Su cuerpo a la tumba. Pero el tercer día sucedió lo que nadie pudo hacer. Hubo muchos que resucitaron en el poder de Dios, pero volvieron a morir. Jesucristo, de su voluntad, volvió de la muerte. Él venció a la muerte desde la muerte. Y le quitó el poder del pecado a la muerte. Y si crees eso, tu vida cuando se exhale el último aliento o estés en la presencia de Dios, vas a poder vivir eternamente delante de Dios. Vamos a ir cerrando y les cuento un ejemplo, un relato. Hechos capítulo 8. Vamos a ir leyéndolo y repasándolo para hacerlo más rápido. El libro de los libros, los evangelios, la Biblia se divide en libros, son 66 libros o 70 según como quieran verlo, y el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, tiene primero los 4 evangelios. Los 4 evangelios relatan la vida de Cristo, cómo Cristo vivió, 4 aspectos, 4 miradas de cómo Cristo vivió. Ahora, cuando llegamos al libro de los Hechos, lo que sucede es cómo vivió la iglesia primitiva lo que Cristo mandó. Nosotros recién leímos en Marcos y en Mateo las ordenanzas de Jesucristo. En Hechos, lo que sucede es que los discípulos, la iglesia, practicaba las ordenanzas de Cristo. Ahora llegamos al relato del capítulo 8, el versículo 26. Y vamos a leer del versículo 27 en adelante. El Señor le pide a Felipe era un evangelista, que vaya a tal lugar. Entonces él levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, alguien de África, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, un ministro de economía de un reino, de una persona importante, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. ¿Esto qué quiere decir? Que era un judío denominado prosélito. Había ido a las fiestas, las mismas fiestas que si después en casa leen en el capítulo 2, sucedió lo que Jesucristo había dicho antes de ascender, a los 50 días. Este judío había estado en esas fiestas, posiblemente. En otro tiempo, pero en esas fiestas. Y había ido a adorar. Y estaba ya regresando de esas fiestas. Y dice que volvía sentado en su carro y leía el profeta Isaías, un libro mucho más antiguo. El libro de Isaías, que fue escrito aproximadamente 400 años antes de Jesucristo, relataba 400 años antes lo que Cristo iba a padecer. El eunuco venía leyendo Isaías y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, el eunuco le contesta: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Recuerdan cómo dijimos? Id y predicad, haced discípulos, bautizándolos. ¿Recuerdan? Y cerraba el texto enseñando que guarden todas las cosas, que es el proceso que explicaba Sebastián. Esto continúa. Él estaba leyendo: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Entonces respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo
o de algún otro. El discipulado lo que hace es aclarar las dudas de leer el texto. Pero esta persona, este eunuco, tenía una inquietud espiritual. Este eunuco se movilizaba posiblemente todos los años desde Etiopía hasta Jerusalén para buscar adorar a Dios. Tenía una inquietud genuina espiritual, pero estaba cerca de Dios, pero no conocía totalmente a Dios, porque le faltaba Jesucristo. Dios, que sabe del corazón de todos los seres humanos, le dijo a Felipe: anda a explicarle, anda a contarle, anda a decirle quién es Cristo, el Evangelio, id y predicad. Entonces él estaba leyendo Isaías, él estaba leyendo la Biblia, pero no entendía del texto a quién se refería. ¿De quién habla? ¿De Isaías misma? Habla de un tercero. Y fíjense Felipe qué hace. Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió Felipe y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y ustedes van a ver en pocos minutos que ellos van a bajar y van a tener esta misma confesión en sus palabras como la tuvo el eunuco. El eunuco había leído el texto y en su vida había conocido a Cristo en un trayecto que no sabemos cuánto era, pero Felipe le explicó y él creyó. Ellos hoy manifiestan lo que pasó antes, pero hoy te contamos para que pueda pasar en tu vida. Jesucristo vino en acuerdo con el Padre, en expresar el amor del Padre por todo el mundo. Juan lo expresa de tal manera, dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y algún predicador dijo en una plataforma como esta, que como Juan no tenía punto de referencia para decir, no pudo decir como las estrellas, como el universo, como la galaxia, como no tenía punto de referencia, dijo: de tal manera, no tengo forma de expresar el amor de Dios manifestado, porque entregó a su Hijo por vos y por mí. ¿Y por qué decimos se entregó? Hay un pasaje que no leímos que después se lo dejo para casa si quieren. Cuando Pedro habla en el capítulo 2 de Hechos, le dice que fueron entregados. Él decidió la cruz, pero también dice que fue crucificado, muerto por ellos. Y dice en el texto que se arrepintieron y dijeron: ¿qué tengo que hacer? Jesucristo murió por vos y murió por mí, para que vos puedas ver a Dios, para que tu vida cambie, para que esta separación de Dios que te permite todos los años, acabamos de festejar, ¿no?, levantar la copa del 31 del primero. ¿Y cuántas promesas se hacen? ¿Y cuántos meses pasan para que esa promesa no se cumpla? Voy a ser mejor persona, voy a amar más a mi mujer, voy a dejar de fumar, voy a dejar de robar en el trabajo, voy a ser mejor vecino, voy a ser una mejor persona en la sociedad. ¿Y cuánto sucede hasta que otra vez tropezamos y quedamos en lo mismo? Con Dios, ¿vas a no tropezar? No, lo que decía él, esto es un proceso, pero es un proceso de éxito tras éxito. De que hoy trato mal a mi esposa, pero la Biblia después me enseña y dejo de tratar mal a mi esposa. Hoy miento, pero la Biblia me enseña y después dejo de mentir. Para cerrar, porque no quiero pasarme, hay algo que también hay que decirlo en el Evangelio. Cuando los que han resumido el Evangelio dice que son 5 puntos, y es el quinto. Hay un juicio, hay un día de juicio. Dios lo estableció así. Hay un tiempo de salvación que dice Hechos capítulo 17, versículo 30, que es hoy. Pero hay un día de juicio. Hay un día donde Dios va a abrir los libros, así lo dijo él, no sé si va a ser una computadora o una pantalla, no sé cómo se va a mover Dios, pero para que nosotros entendamos, dijo, va a abrir los libros. Y en los libros va a ver la decisión de cada ser humano. ¿Qué hizo con la obra de Cristo? Con esa sangre derramada en la cruz, con esa posibilidad de perdón, esa posibilidad de salvación, esa posibilidad de los pecados no tomen más
poder en tu vida. ¿Qué hizo cada uno? Y cuando Él juzgue, ya no va a haber oportunidad de una segunda opción, de un segundo lugar, de una segunda forma. Yo lo que le estoy diciendo es lo que está en el texto bíblico. No estoy hablando de una religión evangélica, católica, ninguna religión. Estoy hablando de lo que está en el texto bíblico. La Biblia no dice en ningún lugar que hay una segunda opción después de la muerte. Una segunda posibilidad, porque Dios es misericordioso y después va... No. Dice que hoy es el tiempo de salvación. ¿Qué vas a hacer? Decía al principio, cuando estaba hablando, decía, ¿por qué estás acá? Seguramente no es casualidad. Y seguramente tenés una inquietud espiritual como la tuvo aquel eunuco. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir leyendo Isaías sin entender? ¿Vas a seguir yendo a la iglesia a todas las reuniones sin entender? ¿O vas a encontrarte con Cristo, como lo hicieron ellos 4? Y muchos de los que están acá sentados. Si lo haces, te voy a ver en el cielo. Pues yo tengo esa esperanza. Y Dios la alimenta día tras día. Te voy a ver en el cielo. Pero si no lo haces, lamentablemente no te voy a ver en el cielo. Y Dios dice que hoy es el día de salvación. Queda en vos. ¿Cómo hacerlo? Una oración. Dios habla y Dios espera escuchar. Dios habla y Dios espera escuchar. Tus palabras, en tu lugar, con tu mente, pedile perdón a Dios. Confesale que sos pecador. Decile que si necesitas cambios, que querés hacer su voluntad, que te arrepentís de cómo manejaste la vida hasta ahora. Y querés que Él ahora la maneje. Le entregás el volante de tu vida, siguiendo con el ejemplo del auto. Y que Él hoy en adelante dirija, como lo hicieron ellos 4. Gracias por la atención y que Dios les bendiga.